En el siguiente video vamos a resolver un ejercicio sobre tecnología de membranas, específicamente de pervaporación. El ejercicio fue obtenido del libro de Operaciones Unitarias para la Ingeniería Química de Smith. El ejercicio dice que pruebas de laboratorio de una membrana de pervaporación expuesta a líquido con 90% en peso de etanol y 10% de agua a 60 grados centígrados mostraron un flujo de 0,20 kilogramos por metro cuadrado y por hora y una composición del permeado de 7,1 para el etanol, cuando la presión de la corriente de salida es de 15 milímetros de mercurio. Nos pide calcular la permeabilidad de la membrana para el etanol y para el agua en condiciones de la prueba y la selectividad del agua. Para comenzar, vamos a definir todo lo que esté en la componente A para el agua y todo lo que esté en la componente B para el etanol. Empezamos con el cálculo del flux para cada uno de las componentes. De esta manera tenemos que el etanol es 0,0,71 del dato que nos acaba de brindar el ejercicio en la corriente del permeado y el agua es 0,929. ¿Sí? El flujo nos acaba de mencionar de que es 0,2. Si multiplicamos este flujo para la composición de cada uno de estos componentes del permeado, vamos a tener el flux de cada uno de estos, tanto para el etanol como para el agua y sus respectivas unidades. Como pueden ver ahí, esa es la multiplicación pertinente para cada uno de estos compuestos. A continuación, debemos encontrar las presiones parciales mediante la ley de Antoine. Para ello, sacamos estos datos de bibliografía, que son las constantes A, B y C, que se ocupan en la ley de Antoine, detallada aquí. Para el agua tenemos que las componentes son A, 8,1, B, 1750, C, 235. Para el etanol, 8,11, 1592 y 226. Estos valores reemplazados en la ecuación del logaritmo base 10 de la potencia, de la presión, tenemos estos valores de aquí, tanto como para el agua como para el etanol. Despejando ese logaritmo, tenemos nosotros las presiones parciales para el agua y el etanol en milímetros de mercurio. A continuación vamos a calcular la composición en moles para la corriente de alimentación. Para esto vamos a asumir que el porcentaje que nos proporcionó el ejercicio del 10% y del 90% es en una base de 100. ¿Sí? De esa manera, y ayudados del peso molecular de cada uno de estos compuestos, tenemos los moles de cada uno de estos compuestos. Nada más había que dividir la masa para el peso molecular. A continuación, veremos la fracción en moles para el agua y para el etanol. Esto se realiza únicamente haciendo el cálculo de la fracción correspondiente al agua para el total en moles de los dos compuestos. Y de igual forma para el etanol. O simplemente podemos restar 1 a la composición que antes habíamos sacado del agua. Ahora calcularemos la composición en moles para la corriente del permeado.
básicamente efectuaremos los mismos cálculos de la anterior composición, pero únicamente utilizando los valores de 92,9 gramos para el agua y 7,1 gramos para el etanol. De igual forma, asumiendo que en la corriente del permeado tenemos una base de 100. De esa forma tenemos la composición para el agua y la composición para el etanol. A continuación, y para finalizar, realizaremos el cálculo de la permeabilidad. Esta se la realizará utilizando la fórmula para encontrar la diferencia de presión, que es con el coeficiente de actividad por la composición en la corriente de alimentación por la presión parcial menos la composición en la corriente de permeado por la presión en la corriente del permeado a la que sale el producto. Dado que no nos especifica nada más acerca de estos compuestos, podemos asumir una idealidad en la mezcla y por lo tanto los coeficientes de actividad van a ser iguales y estos van a ser iguales a 1. También vamos a utilizar la siguiente fórmula que detalla cómo podemos calcular la permeabilidad es multiplicada por la diferencia de presiones y eso nos daba el flujo que ya habíamos calculado previamente. De esta manera, detallamos la variación de presiones para cada uno de los compuestos, tanto para el etanol como para el agua. Como se puede evidenciar aquí, son los valores que ya habíamos obtenido con anterioridad. Y de esta forma nada más queda esta variación de presión, dividirla para el flux, que de igual forma habíamos encontrado en la primera parte. Cada uno con sus respectivos compuestos. Y es muy importante de igual forma tener en cuenta las unidades. Entonces, esta sería la permeabilidad para el agua y la permeabilidad para el etanol. La selectividad se logra únicamente realizando una relación entre la permeabilidad del agua por la permeabilidad del etanol. Eso quiere decir una división de estos dos valores que acabamos de obtener. Y eso sería todo. Les agradezco su atención.